lo primero que vamos a hacer es, para que empecemos bien, que leamos los primeros 4 versículos de la carta. Y dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y Él se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Primero que voy a decir es que esta carta fue escrita por el apóstol Juan, como verán, y es muy diferente a la segunda y la tercera carta del apóstol Juan. Se estima que esta carta fue escrita mucho antes que las otras dos, ya cuando el apóstol Juan era un anciano, y esta es cuando escrita un poco más joven, tiene mucha similitud con el Evangelio escrito por el mismo apóstol Juan. Las mismas casi palabras y ya la introducción de estos pasajes es muy similar al Evangelio escrito también por el apóstol Juan. Y una vez que empecé a leer estos versículos, y ya me quedé en el versículo 4, esta carta fue escrita a los creyentes y fue escrita sobre todo para hablar, y como bien dicen los primeros 4 versículos, está diciendo que él no va a hablar otra cosa que no sea lo que él vivió, lo que él recibió, lo que él contempló. Él va a hablar de Jesús, de lo que Jesús le dio, lo que Jesús le transmitió, y que no va a hablar de otra cosa distinta, porque él, en esta carta, él estaba mandando un mensaje a los que hablaban la falsa doctrina. Directamente esta carta está escrita para los creyentes, advirtiéndoles la falsa doctrina, y él no habla de otra cosa, y él dice en los primeros versículos que él no va a hablar, que él va a hablar de lo que era de antes, que Jesús, que va a hablar de lo que él vio, de lo que él palpó, de lo que él le gustó, de lo que él enseñó Jesús y lo que él contempló, que él va a hablar de la fuente de vida que es Jesús, que él va a hablar de la salvación, y que eso va a beneficiar en la comunión entre nosotros, unos con otros, y que esa comunión es con el Dios Padre. Hasta ahí venía bien desarrollando la carta yo, hasta que engancho con el versículo 4 y dice, estas cosas, primero dice en el versículo 3, disculpen, dice, lo que hemos visto y hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice, estas cosas, las que está hablando en el versículo 1 y 2, se las anunciamos para que tengamos comunión, para que vosotros también tengan comunión con nosotros y que nuestra comunión sea con el Padre. Termina ahí y vuelve a decir de nuevo, y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y me empezó a sonar en la cabeza, ¿cómo para que vuestro gozo sea cumplido? No entendía por qué volvía. Primeramente dice que escribía estas cosas para la comunión, y después vuelve a decir, escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No entendía, dije, bueno, vamos a buscar otra versión, y ahí se me complicó muchísimo más. ¿Alguno tiene otra versión que no sea la Reina Valera? ¿Me la puede leer, Vilma, el mismo versículo 4? Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Para que nuestra alegría, él viene hablando, dice,
lo que era del principio, lo que hemos oído, siempre está hablando de Él en plural, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos visto, vuelve a decir, para que vosotros tengáis. En el versículo, en Reina Valera dice, para que vosotros, para que vuestro gozo, para que nuestro gozo sea cumplido. En todas las demás versiones dice, para que nuestro gozo sea completo, o nuestra alegría sea completa. Se me había complicado, la verdad, demasiado, para mi poca entendedera, se me había complicado demasiado porque tal vez quiero buscar la quinta pata al gato, pero se me había complicado demasiado, por lo menos para mí, porque en un lado decía, para que vuestro gozo sea cumplido, y en el otro, para que nuestra alegría sea completa, para que nuestro gozo sea completo, o en otras versiones mucho más, ¿cómo podría decirle? Con un vocabulario mucho más fácil, decía, hemos escrito y les escribimos para que nuestra alegría y nuestro gozo sea completo y abundante en bendiciones hacia ustedes, una cosa así. Y ahí ya iba entendiendo por qué lado venía el gozo. Y entonces dije, bueno, empecemos por el principio, busquemos en la Biblia, porque la Biblia, la palabra de Dios nos va a enseñar y nos va a decir qué era lo que verdaderamente, y qué es lo que nos quiere decir el apóstol Juan en este momento cuando dice, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces buscamos gozo, alegría, ¿qué es lo que nos quiere decir con esto? Y me di cuenta, buscando, que esto del gozo y la alegría no viene desde el Nuevo Testamento, de poquito, viene de mucho antes, viene de los primeros libros. Y entonces los quiero hacer vamos a buscar Deuteronomio 28, Deuteronomio 28, versículos 47 y 48, por favor. Deuteronomio capítulo 28, versículo 47. Y dice así, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas, y pondré yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Versículo 47, fijémonos bien. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de tus cosas. Primera campanita que me empezó a sonar, porque no serviste a Jehová con gozo. Bien. Segundo, podemos leer el Salmo número 100. Ya el rey David dice, versículo 2, Salmo 100, versículo 2. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Disculpen. Poquitito, por favor. Salmo 37. Gracias, Jimena. Salmo 37. Ahí.
37. Se me perdió. Bueno, no importa. No importa. Se me perdió. Veamos Mateo 5. Quiero que vean que Moisés nos habló acerca de la alegría, del gozo. Nos lo dijo el rey David también. Y ahora Jesús en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados. Versículo 12, gozaos y alegraos, porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados. Al decirnos bienaventurados nos está diciendo sean gozosos, sean alegres. Y el versículo 12 dice gozaos y alegraos. El mismo Jesús nos está diciendo. El apóstol Pablo en el 2 Corintios capítulo 1, 2 Corintios capítulo 1 versículo 24. Segunda Corintios, capítulo 1, versículo 24. Dice, no que nos enseñaremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes, para que vuestro gozo. Veamos, les voy el mismo 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, más enriquecidos a muchos, que no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Nos está diciendo gozosos, siempre gozosos. Vamos a Santiago. Disculpen si lo estoy haciendo leer demasiado, pero quiero que veamos estas cosas. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumos gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Una vueltita más, vemos a Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Versículo 13, capítulo 4. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando empecé a leer todas estas cosas que ya Moisés nos estaba diciendo, nos decía David en sus salmos, nos decía Jesús, nos decía Pablo, Pedro y también Santiago, gozaos. Ahí me di cuenta de algo. Por lo menos yo, que tomaba a la palabra gozo tan, no digo livianamente, pero sí como algo, como una consecuencia de la alabanza a Dios, una consecuencia de nuestra obediencia a Dios, una consecuencia de lo que nosotros íbamos a recibir, como un premio que íbamos a recibir por nuestra obediencia, como si algo fuera como no parte central, sino como una derivación
y como una consecuencia de algo. Y me di cuenta que en todos estos artículos nos está diciendo algo, en todos estos versículos, perdón, nos está diciendo algo, que el gozo, tal vez pueda parecer controversial, pero es lo que nos está diciendo, que el gozo no es una derivación de la alabanza y de la obediencia, nos está diciendo que el gozo es parte de la obediencia a Dios, es parte de la obediencia a Dios. Nosotros debemos obedecer a Dios con gozo, debemos alabar a Dios con gozo y estar siempre gozosos. En todo lo que nos pase hemos visto que el Deuteronomio dice, porque no alabaste a Dios con gozo o con alegría. El rey David también en su salmo dice, alabad a Dios con gozo. Jesús también en Mateo nos está diciendo, gozaos y alegraos. Nos está diciendo el apóstol Pablo que aunque estemos tristes, estemos gozosos. Nos está diciendo que a través de la obediencia, a través del amor, a través de todas estas cosas vamos a tener una derivación o una recompensa que es el gozo de nuestros corazones. Nos está diciendo que nosotros debemos estar gozosos, que es una obligación nuestra estar gozosos, que debemos nosotros estar gozosos. Ahora bien, me surgió otra pregunta cuando venía haciendo esto. El apóstol Juan vuelve a decir, empiezo a leer, ¿y por qué dice estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido? ¿Y cuando cumplimos nuestro gozo? ¿Y cuando llenamos de gozo? Nosotros, el hombre necesita de Dios para estar lleno, para estar completo. Y es en la gloria de Dios donde debemos gozarnos, en la alabanza, en la adoración. Cuando más se gloria a Dios, más gozosos somos nosotros. Por eso puse la gloria de Dios y el gozo. Dios se gloria más, se puede decir, se pone más contento, se podría decir, cuando nosotros adoramos con gozo, con alegría, cuando nos deleitamos en Él. Por eso nosotros debemos buscar incesantemente nuestro gozo a través de la gloria de Dios. Debemos buscar nuestro gozo a través de la gloria de Dios. Y mientras trataba de desandar todo esto que le estoy diciendo, buscaba, y en uno de sus libros, John Piper escribe una frase que puede resultar, ¿cómo se diría?, controversial, pero después él la explica y nos dice, y nos hace ver estas cosas. Él dice, en una de las frases, John Piper dice, fuimos creados para maximizar nuestro fuimos creados para maximizar nuestro gozo en la gloria de Dios, en gloriarnos en Dios. Que él dice que fuimos nosotros creados para magnificar nuestro gozo a través de la gloria de Dios. Y la pregunta que me surgió es, ¿pero no fuimos creados para la gloria de Dios? Y vuelve a contestar John Piper a la misma pregunta. Sí, fuimos creados para la gloria de Dios. Y nosotros debemos gloriarnos y debemos satisfacernos, y debemos gozarnos en la gloria de Dios. Y la gloria de Dios está en todo nuestro camino de la salvación, desde la creación hasta todos los pasos de nuestra salvación. La gloria de Dios se manifiesta en la predestinación, en la creación, en la encarnación, en la propiciación, en la santificación y en la consumación. Quiero que lo veamos. Veamos Efesios 1, por favor. Efesios 1.
Efesios 1, versículos 5 y 6. Cómo la gloria de Dios se manifiesta en la predestinación de cada uno de nosotros. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. La gloria de Dios aparece en cada uno de nosotros, en la predestinación. Veamos ahora en primera... ya me quedo. Primera Samuel. ¿Puede ser? Capítulo no. Bueno, se me complicó, discúlpenme. Después del capítulo 12, versículo 24. A ver, puede ser. 12:24. Sí, puede ser. 12:24. 12:24. Solamente temed a Jehová y servirle en verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Ese puede ser, pero me parece que no, discúlpenme, ya lo voy a buscar bien. Veamos Romanos 15, por favor. Romanos 15. Romanos 15. Estoy haciendo buscar, discúlpenme. Hablando, por eso la gloria de Dios se manifiesta en cada uno de nuestros pasos, de los pasos de la salvación de Dios. Él nos creó para su salvación. Romanos 15, para nuestra salvación y para su gloria, perdónenme. Romanos 15, versículo 8 y versículo 9. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. La creación del hombre la gloria de Dios también se manifiesta en la creación del hombre. Leamos en Romanos 3:25, por favor. Romanos 3:25, propiciación, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia y los pecados pasados. La gloria de Dios, como hemos visto, se manifiesta en la predestinación del hombre, en la creación del hombre, en la propiciación. Leamos Filipenses 1, por favor. Filipenses 1, versículo 9 al 11. Filipenses 1, versículo 1, 9 a 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. La santificación del hombre también es para la gloria de Dios. La predestinación, la creación, la propiciación, la santificación del hombre, todo para la gloria de Dios.
Y leamos 2 Tesalonicenses 1, por favor. Segunda Tesalonicenses 1. Segunda Tesalonicenses 1, versículo 9 al 10. Los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados en su santo y ser admirados en todos los que creyeron. Por cuanto nuestros testimonios han sido creídos entre vosotros, por cuanto aquel día para ser glorificado en su santo. Hemos visto que la gloria de Dios aparece en todo. Fuimos creados para su gloria, predestinados para su gloria. Fuimos creados para su gloria. Fuimos la propiciación de Dios para su gloria. Nuestra santificación es para su gloria y nuestra consumación, la consumación es para su gloria. Hemos visto que la gloria de Dios se manifiesta en todos lados y estamos hablando del gozo y de la gloria de Dios. Entonces nosotros nos gozamos, como les había anticipado y dicho, nosotros fuimos creados para ser gozosos en Dios. No debemos gloriarnos y gozarnos en la gloria de Dios. Debemos ser más gozosos y más gozosos en Dios. No es una opción no serlo, es un mandato el ser gozosos en cada aspectos de nuestra vida, en las alabanzas, en la adoración, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra vida. Debemos tener una relación con gozo en nuestro corazón. A los hombres que son casados le hago esta pregunta. Dice que un esposo le dice a la mujer, cuando nos vamos a acostar, ¿puedo darte un beso? La mujer le contesta, debes darme un beso. Ese deber, ese beso que le da el hombre a su mujer, sin amor, ¿carece de algo? No carece de nada. Cuando nosotros damos todo a nuestro Dios, lo debemos dar con gozo, porque si no lo hacemos con gozo, no estamos glorificando a Dios. Y nuestro gozo es la glorificación de Dios, la gloria de Dios. Debemos buscar nuestro gozo y nuestro deleite y nuestro placer en Dios, en la gloria de Dios. Por eso John Piper escribió eso de decir que fuimos creados para magnificar nuestro gozo y la gloria de Dios. Debemos gozarnos y buscar el gozo a través de la gloria de Dios. Y esto parece como si fuera egoísta, que uno busca su propio gozo, y no es así, porque el cristiano sabe que en él no hay ningún mérito, que todo viene de Dios, y caen de por sí tanto la jactancia del que se jacta, que hace todo y que merece, por ende, tener un galardón, como aquel que dice que debe tener como aquel que se autocompadece y dice que debe tener un galardón por todo lo que ha vivido, por todo lo que ha sufrido. El cristiano debe ser gozoso en todos los aspectos de la vida, alabando a Dios. Y cuando más uno alaba a Dios y ama a Dios, más se goza y más se rinde a estas cosas. Por eso el apóstol Juan termina diciendo en este versículo, escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea cumplido, para que ustedes sepan la verdad, para que una vez que nosotros sepamos la verdad, que las cosas que él escribe y que el Señor Jesús le había dicho y lo que él había tocado y hablado, le estaba diciendo la verdad. Aquellas personas que no
que se estaban desviando, estás diciendo que les escribías estas cosas para que se acerquen a la verdad, para que se acerquen a Cristo, para que adoren a Cristo y el gozo de ellos sea cumplido. Porque cuando desviamos la mirada de Cristo, cuando desviamos y queremos hacer nuestra voluntad y no la obediencia a Cristo, no gozamos. Ahora, cuando hacemos las cosas que Cristo nos manda, lo hacemos con gozo en el corazón, porque sabemos que vienen de Él. El cristiano sabe que debemos vivir con gozo en el corazón, que nos pueden pasar miles de cosas en la vida, que vamos a tener problemas, pero siempre gozosos, sabiendo que tenemos a Cristo en nuestro corazón y con el gozo. El gozo, vuelvo a repetir y repito la misma palabra, no es una opción, no es la consecuencia de, es un mandato que Dios nos da. Estáis gozosos. Es un mandato que Dios nos da. Alábenme con alegría. Es un mandato que Dios nos da. Adórenme con alegría. No es una opción, debemos vivir con gozo y debemos multiplicar nuestra vida y buscar incesantemente el gozo. ¿En dónde? En la gloria de Dios, amando a Dios y siempre obedeciendo a Dios con gozo, porque si no lo hacemos con gozo, no estamos glorificando a Dios, nos estamos desviando de lo que Él quiere para nuestra vida. Y desaparece el gozo, díganme si no es cierto, cuando nosotros hacemos lo que queremos, vivimos en lo que queremos y no lo que Él nos manda y hacemos su obediencia. Parece que fuera la consecuencia, pero no es la consecuencia, es el mandato que nosotros tenemos de ser gozosos. Y muchos me podrán decir, bueno, pero el gozo nosotros no lo podemos inventar, es un sentimiento. Bien, pero nosotros tenemos gozo por la gracia de Dios. Él nos da el gozo en nuestra alma. Él nos da, por eso no nos podemos jactar de nada, porque Él nos da el hacer como el sentir, y Él nos da el gozo en nuestro corazón, el amor en nuestro corazón. Y debemos tener la alabanza a Dios y el gozo vertical con Dios y horizontal con nuestros hermanos. Debemos gozarnos con nuestros hermanos, el hacer el bien con nuestros hermanos, el hacer el bien, el estar en comunión con nuestros hermanos. Y después de todo esto, discúlpenme, entendí que era lo que el apóstol Juan quería decir, que todas estas cosas que él escribía era para su gozo, porque él cumplía lo que Dios le estaba mandando, y era su gozo hacer eso, su gozo hablar de las cosas de Dios, su gozo el hablar de la gloria de Dios, y también nos escribía para nuestro gozo, para que nosotros también compartamos la comunión con Dios y la gloria de Dios. Ahí entendí por qué él hablaba y decía que estas cosas hacía para su gozo en una versión y para que nuestro gozo sea cumplido en otra versión. Bueno,